Bien, hermanos, quisiera empezar en esta mañana leyendo en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1. Libro de Romanos, escrito por Pablo, dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y empiezo, hermanos, en esta mañana diciendo que a veces cometemos el error de pensar que la adoración solo se realiza en las iglesias. Pero el pasaje de hoy muestra una imagen mucho más completa de lo que se pueda pensar, de lo que implica también este esfuerzo humano. No solo se trata del acto de dar al Señor nuestra sincera alabanza y adoración, sino que también se define como el ofrecerte en sacrificio. De hecho, la primera vez que leemos sobre esta parte de lo que es la adoración en las Sagradas Escrituras, podemos recordar esa disposición que tuvo Abraham en el Antiguo Testamento, esa disposición de ofrecer de todo corazón a su hijo, aunque le pareció algo controvertido, pero ofreció a su hijo Isaac como sacrificio para Dios. Y a través, hermanos, de Jesucristo, Dios en su misericordia y su gracia nos salvó de la condenación por nuestros pecados. Nos compró con su sangre al morir por nosotros. Por eso ahora le pertenecemos a Él, en cuerpo, alma y espíritu. El libro de Romanos, hermanos, se divide en dos partes. La primera parte, en la cual Pablo describe, habla sobre las enseñanzas y las doctrinas bíblicas que el cristiano debe tener en cuenta. Y estamos hablando de los capítulos del 1 hasta el 11. Y la segunda parte del libro de Romanos ya corresponde, ¿no?, a una vida práctica que el cristiano debe mostrar, de la conducta del cristiano, del creyente. Así que Pablo, en esta oportunidad, al nosotros leer el capítulo 12, vemos que está hablando a los creyentes romanos, a una iglesia donde él aún todavía no había visitado, pero tenía ese anhelo de estar con ellos, ¿no? El apóstol Pablo sabía sobre las necesidades de los hermanos, sobre las dificultades que estaban pasando en la iglesia de Roma. Y Pablo vivió en ese tiempo donde la sensualidad, la búsqueda del placer y la rebeldía contra Dios estaban generalizadas. En consecuencia, hermanos, Pablo escribió cartas instando a los creyentes a no imitar esos caminos del mundo, a esas costumbres del mundo. Asimismo, también vemos, hermanos, en las cartas
a Timoteo, cuando Pablo hablaba en los libros de Timoteo, se vivían tiempos muy peligrosos. Habían tiempos donde ya no se vivía la sana doctrina. Así hoy día, el poder vivir una vida de rectitud, de santidad, hermanos, tiene que netamente ser apoyado por la palabra de Dios. No podemos salirnos de ahí. Porque el Señor Jesús también anunció que luego se levantarían falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos, que está hablando en plural. Y hoy, hermanos, no somos ajenos a eso, a poder saber que ya están en estos tiempos también falsos maestros, aquellos que se dicen llamar apóstoles, profetas. Tenemos diversidad de corrientes que están entrando a las iglesias a poder transversar la palabra de Dios. Tenemos corrientes como por ejemplo la de la prosperidad, corrientes donde dicen que los cristianos no tienen por qué sufrir, corrientes de que el cristiano tiene que tener mucho dinero, mejores casas, mejores trabajos. Ojo que Dios no está en contra de eso. Pero esa es la prioridad que ponen en sus mensajes hoy en día. Y, y hay una promesa, hermanos, en la Biblia del mismo Señor Jesucristo, que dice, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa, de las que nos gusta menos, pero es una promesa. Y mientras estemos en este mundo, vamos a tener que pasar por esas cosas complejas de la vida. Vamos a tener que pasar dificultades. Vamos a tener que pasar muchos problemas. Vamos a tener que ser probados. Pero ¿saben? Dios está ahí con nosotros. Dice Pablo, una vez más, en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pablo, hermanos, empieza diciendo a los hermanos en Cristo, os ruego, os suplico, donde Pablo, hermanos, nos recuerda, ¿no?, sobre nuestra voluntad. Y Dios nos llama a hacer lo mismo, nos llama a hacer la elección en cuanto a la forma en que vivimos para Él. La decisión de vivir conforme al propósito de Dios es una decisión voluntaria y personal de cada uno. Tiene que serlo. No es algo que se nos pida imponer. No es algo en que lo que hacemos es porque el pastor o líder nos obligue. No, es una decisión personal. Si tú y yo hemos venido a los pies de Cristo, ha sido porque Dios ha tocado nuestro corazón. Y nosotros voluntariamente hemos ido a su presencia. El pastor o líder solo está de mano para guiar, para dirigir, como en este caso el apóstol Pablo a los cristianos que estaban en Roma. Más bien les ruego, le dice, hermano, más bien les ruego, porque sabía que eso era una decisión de ellos. Pero Pablo también nos recuerda a los cristianos, hermanos, a vivir de una cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por nosotros. Así que tomemos siempre, hermanos, la mejor decisión de vivir conforme al propósito de Dios, conforme a la palabra de Dios.
Pero también Pablo habla, que ruega, dice, por las misericordias de Dios. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, dice, que cada uno de ustedes en la adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Cuando Pablo habla, hermanos, de las misericordias de Dios, se refiere a las infinitas piedades, a las infinitas bondades que Él ha tenido y ha mostrado a cada uno de nosotros en el transcurrir de nuestras vidas. Y es así, amado hermano. Dios ha tenido mucha misericordia con cada uno de nosotros. Dios ha tenido mucha piedad y lo tiene aún y lo seguirá teniendo por la voluntad de Dios. Tenemos algunos ejemplos bíblicos, algunas expresiones en la Biblia. Déjenme leer ahí en el Salmo 51, 1, 2, donde dice, ahí también lo pueden ver en el PPT, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuánto no nos hemos identificado con ese versículo en nuestras vidas? Conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Dios está mostrando su misericordia en el perdón hacia nuestras vidas. En Salmo 23:6 también nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nehemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Así es, hermano. Dios se ha mostrado con cada uno de nosotros clemente, bondadoso, que no nos ha desamparado, que tiene muchas misericordias con cada uno de nosotros. Y tenemos otros ejemplos, hermanos, en la cual podemos sacar. Usted mismo ha tenido y tiene muchas otras cosas en las cuales Dios ha mostrado misericordia en sus vidas. Tenemos misericordia por la justificación. Somos justos por Cristo. Somos adoptados en Jesús. Tenemos una identificación con Cristo. No éramos nada, pero a través de Cristo nos dio un significado especial. Somos puestos bajo la gracia de Dios y ya no bajo la ley. Tenemos la promesa de una gloria venidera. Fidelidad. Cada noche cuando nosotros nos acostamos a dormir, cada día cuando nos levantamos, Dios es fiel. Tenemos beneficios cada día, hermano, en nuestras vidas. Y a la luz de todas estas misericordias de las cuales Pablo les está hablando a los hermanos en Roma, a la misericordia pasada, presente y futura, Pablo nos ruega que debemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y vamos a ver el tercer punto en esta mañana de este versículo, en la cual Pablo dice que debemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Primero, Pablo dice que es la presentación de un sacrificio a Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio a Dios. Ese es el lenguaje de adoración en el Antiguo Testamento, que para venir a Dios, un judío en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Traía una oveja, un toro, una paloma, y lo sacrificaba en el altar como ofrenda a Dios. Había diferentes tipos de sacrificios, pero la esencia, hermanos, era que el pecado demandaba un castigo y el animal sacrificado representaba la voluntad de Dios de aceptar un sustituto. Así, de esa manera,
El adorador podía vivir y tener una relación de perdón, gozo con Dios. Pero si vemos, hermanos, todos los creyentes del Antiguo Testamento sabían, en realidad, que la sangre de los toros y de los machos cabríos, o sea, la sangre de estas ofrendas que traían para ser sacrificados, no podían quitar el pecado. Miren lo que dice Hebreos 10:4. Déjenme leer ahí. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ellos señalaban a alguien más allá de sí mismo, de Dios. Así fue que Cristo dio fin, hermanos, a los sacrificios por el pecado del Antiguo Testamento. Jesucristo consumó la gran labor de expiación por usted, por mí, por este mundo. Su muerte fue perfecta. Y todo lo que debemos hacer ahora, hermanos, es confiar en Él por ese gran trabajo que hizo en la cruz del Calvario, de ofrecerse como un cordero sin manchas y ser sacrificado. Pablo también dice en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Ese fue el sacrificio supremo por el pecado, porque fue perfecto. Y no solamente perfecto, fue suficiente. Un solo sacrificio, suficiente, único, para todo aquel que cree. En Hebreos 10:12 también dice aún con más claridad que Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, dice, se sentó a la diestra. Presentar, hermanos, nuestros cuerpos como sacrificio no quiere decir que debemos morir y expiar nuestros pecados. Bueno, ¿qué quiere decir? Analicemos los 4 términos, hermanos, que Pablo usa en Romanos capítulo 12, donde dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Cuerpos, dice, el propósito cuando habla de cuerpos no es que presentemos nuestro cuerpo a Dios y dejar fuera la mente, el corazón y el espíritu. El fin es enfatizar que nuestro cuerpo cuenta, es importante. O pertenecemos a Dios en cuerpo y alma o no lo pertenecemos. Así de simple. Nuestro cuerpo sí importa, hermano. Y en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La ofrenda, hermanos, la ofrenda debe ser en forma total en nuestro cuerpo. La ofrenda de nuestro cuerpo no es la ofrenda de nuestro aspecto físico, sino de nuestro comportamiento. Miren lo que dice en Mateo 22:37. También recalca, ¿no? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué involucra, hermano? A la totalidad del ser humano. Y seamos de repente sinceros, ¿no? Y francos.
Hay a veces que he escuchado a personas decir, yo tengo a Dios, conozco a Dios, pero no le sirvo, pero no le obedezco. O sea, que solamente aman la parte intelectual, pero en la voluntad no son nada. Igual otras personas que dicen, yo tengo a Dios en el corazón, yo lo tengo bien, impregnado en el corazón, pero vivo a mi manera. Eso no es lo que Dios quiere. La Biblia nos demanda, hermanos, que entreguemos por completo nuestra vida al Señor. Sé que servir al Señor es un sacrificio. Nos cuesta las cosas espirituales. Y me incluye, hermano, y me incluye, ¿no? Pero a la mayoría nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, nos cuesta leer la palabra. Vamos sinceros. El problema, ¿qué puede ser? Que el Señor ha dejado de ser prioridad en nuestras vidas. O solo amamos de corazón, no de mente ni de voluntad. Así que entreguemos al Señor, hermanos, nuestra vida completa en servicio vivo. Y cuando habla de vivo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice que deje que todo su acto de su cuerpo, todo acto, dice, de su vida, de su cuerpo, en vida sea un acto de adoración. Es decir, deje que todo acto de su cuerpo vivo sea una demostración de que Dios es su tesoro, de que es más precioso para usted que cualquier otra cosa. Somos un sacrificio vivo. Cuando vamos al trabajo, somos un sacrificio vivo. Cuando estamos en las escuelas, en las universidades, con nuestras familias, somos un sacrificio vivo. No quiere decir que vamos a llegar a cantar alabanzas a esos lugares, sino que nuestra vida refleje esa santidad, esa vida de rectitud, que Cristo habita en nuestro corazón, en nuestra mente. Asimismo, Pablo menciona que debemos presentarnos santos, como sacrificio santo. La mejor explicación de esta expresión sobre cuerpos santos, hermanos, viene de Romanos 6:13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ese es el sacrificio de Dios. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentar un cuerpo vivo, hermanos, y santo a Dios significa que dé nuestros miembros, que demos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies al servicio de Dios. Entregar nuestro cuerpo para hacer justicia, no al pecado. Eso es lo que hará a un cuerpo santo. Un cuerpo no es santo por su aspecto, por la figura que tiene, sino por lo que hace. Es instrumento físico del hambre por justicia, hermano. ¿Es usted un instrumento físico de la mansedumbre, de la misericordia, de la paz? ¿Somos esos instrumentos que Dios quiere? Aquí veamos ejemplos bíblicos también de lo que se llama sacrificio, al cuerpo usado como justicia y misericordia. En Filipenses 4:18, voy a leer, ahí tenemos también el PPT. Pablo dice, hermanos, habiendo recibido de Epafrodito al traerlo, es un sacrificio de adoración a Dios. Aquí se muestra la obra de Dios en su corazón. Pablo estaba pasando necesidades, pero a la iglesia juntó presentes.
y enviaron a Epafrodito, llevando esos presentes para cubrir las necesidades del apóstol Pablo. En ese entonces lo estaba pasando. Esos son sacrificios de amor por sus hermanos. Hebreos 13:15 también dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanzas a Dios, es decir, el fruto del labio, que confiesan su nombre. Cuando los labios se unen, hermanos, al corazón en oración a Dios, el cuerpo se vuelve santo, se transforma en un sacrificio vivo, mejor dicho. Y es que nuestra vida debe ser la consecuencia de lo que hay en nuestro interior. En Hebreos 13:16 también dice, y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Ahí está, hermano, ese ejemplo. Cuando usted hace el bien en el nombre de Jesús, con su boca, con sus manos, con su presencia, con sus bienes, entonces su cuerpo se vuelve santo. Es un sacrificio de adoración. Y se transforma en un sacrificio santo de adoración. Cuando cumplimos, hermanos, los propósitos de justicia y misericordia que Dios quiere. Pero también Pablo, que dice que debemos presentar, dice, vuestros cuerpos como sacrificio que sea agradable a Dios. Si el sacrificio de nuestra vida corporal es santo, entonces es aceptable para Dios. Si estamos alineados en la santidad, Dios no nos va a rechazar. Al contrario, Dios nos va a aceptar. Esto nos recuerda que para Dios el tema de la santidad sí importa, porque Dios es el centro de toda adoración, de todo culto. Recordemos, hermanos, lo que pasó en la ofrenda que hicieron Caín y Abel. En Génesis 4, del 4 a 5, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Abel, hermano, sabía que su adoración debía ser la mejor, que él mismo pudiera preparar. Era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas. Muerto, dice la palabra de Dios, aún hablaba por ella. Porque más que una adoración, hermanos, Dios busca al adorador. Porque más que una ofrenda, el Señor quiere al ofrendante. Porque más que le den, Dios se fija en el dador, que lo da con agrado, con alegría. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos, delante de Dios. Pero también habla en este versículo 1 que Dios dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el apóstol Pablo, en esta oportunidad, hermano, nos enseña a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ese sacrificio que es un culto para Dios, un culto racional, que es un homenaje externo de respeto y amor que el creyente debe tributar a Dios. Es un conjunto de liturgias con que se tributa, homenajea. Es un honor que se tributa a lo que se considera divino o sagrado. Y Dios en nuestra divinidad es sagrado para nosotros. Son demostraciones exteriores como sacrificios, como los cantos que hacemos, como las adoraciones, como las súplicas, como las ofrendas y los dones. ¿Y qué es la palabra racional?
significa la facultad de razón, razonable, racional, que posee razón, o mejor, que se ajusta a sus creencias, sus decisiones y su conducta, a lo que se considera que está de acuerdo con las normas teóricas y prácticas de la razón. Se habla así, de racionalidad teórica y práctica. Racionalidad significa lo lógico, lo coherente, fundamentado en lo razonable. Y el sacrificio, hermanos, que Pablo está detallando aquí y que Dios desea de nosotros, es que debe ser inteligente. Debe ser inteligente, debe ser consecuente con lo que tenemos dentro de nosotros. Debemos saber qué es lo que estamos expresando en las alabanzas, en la adoración. Cuando cantamos y dice, tú eres santo, Señor, tú eres nuestro Señor. ¿Es nuestro Señor? Así que cantemos con inteligencia, hermano, de saber por qué estamos confesando con nuestro labio que Dios es santo. Así que he escuchado en alguna oportunidad, ¿no?, donde dice de personas que dicen que el cristiano no miente, pero cuando canta se vuelve un mentiroso, porque muchas veces lo que cantamos no puede ser real con lo que estamos viviendo, con lo que queremos expresar de corazón. Así que la presentación de un sacrificio debe ser de acuerdo con la inteligencia espiritual y que estemos conscientes, hermanos, de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y termino, hermanos, diciendo que Dios nos hace un llamado a vivir una vida misericordiosa, una vida de adoración, de acorde con los propósitos de Dios. El propósito de tener cuerpos es hacer que la gloria de Dios sea visible a través del reflejo de nuestro comportamiento. Todo acto en su vida debe ser un acto de muestra de adoración al Rey de Reyes. Seamos conscientes también de que nuestro cuerpo es un templo, es una habitación del Espíritu Santo. Comprender también, hermano, la magnitud de las muchas bendiciones y misericordia que Dios le ha dado en el pasado, le está dando en el presente y en el futuro. Y que en base a eso, hermano, debemos vivir, debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La consagración debe ser con nuestros cuerpos, con nuestras actitudes, con nuestras conductas. Que Cristo sea exaltado, hermano, en nuestra vida, ya sea de por vida o por muerte. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar y agradecer a Dios por sus enseñanzas. Amado Padre, te damos las gracias infinitamente por tu palabra. Porque hoy nos has enseñado, Señor, que la consagración es un tema muy importante para ti. No podemos levantar manos, no podemos ofrecerte cosas, no podemos ofrecernos a nosotros mismos si nosotros estamos consagrados delante de tu presencia. No entendemos, si es que no entendemos la forma en que debemos presentarnos delante de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable. Tú no quieres nuestras ofrendas, como dice, tú quieres nuestra vida, nuestro cambio de actitud, nuestro comportamiento. Tú quieres todo nuestro ser. Tú quieres nuestra mente, nuestro corazón. Tú quieres nuestra voluntad. Señor, y ayúdanos siempre a estar alineados contigo.
a lo que tú deseas de nuestra vida, Señor. Toma, Señor, el control de todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos siempre a recordar los grandes beneficios que recibimos día a día, las grandes misericordias, Señor, que nos inundas, aun cuando no te lo pedimos. Pero ahí están tus misericordias, tus fidelidades, tus bondades, tus piedades. Y que en base a ello seamos agradecidos, ofreciendo nuestra vida al servicio tuyo. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.